Empezamos a grabar. En los capítulos del libro, en la clase anterior estuvimos viendo el capítulo número 2, que es el capítulo que se llama Origen de la población en América, ¿verdad? De la página 13 a la 16. Luego empezamos a explicar, ¿verdad? El desarrollo, las etapas de los mayas. Y también, bueno, hoy vamos a continuar con esa parte y también vamos a ver el capítulo número 4, el de los señoríos quichés, ¿verdad? Ahí para que vayan siguiendo ustedes el contenido, ¿verdad? Bueno, voy a ampliar la presentación. ¿Se acuerdan ustedes de las etapas que mencionamos en la clase anterior sobre cómo fue evolucionando, cómo fueron evolucionando los grupos que vivían acá en Guatemala? ¿Qué dijimos que era Mesoamérica? Hola Cindy, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué dijimos que era Mesoamérica? A ver, ¿quién se acuerda? Hoy no hay retrasada, ¿verdad? Entonces yo digo que sí. Están por acá. Bueno, ¿qué dijimos que era Mesoamérica? Es el lugar donde se encontraban civilizaciones con muchos parentescos. Bien, Luis Pedro, muchas gracias. A ver, ¿alguien más? Un espacio cultural. Gracias, Enrique. Bueno, entonces dijimos que Kirchhoff, que era este investigador, que era alemán, pero que vivió muchísimos años en México, se dio cuenta, ¿verdad? Que toda esta región, aunque se desarrollaron varias civilizaciones, compartían mucho en común, ¿verdad? Muchas tradiciones, forma de vida, forma de ver el mundo, ¿verdad? Las formas de cultivar, etcétera. Bueno, entonces ahí ubicábamos a los mayas. Y pues de los mayas habíamos mencionado que pues para llegar a desarrollarse como civilización pasaron por varias etapas, ¿verdad? En la etapa del paleoindio, ¿qué podemos decir de esa etapa? Sí, ¿qué dice Keila? En esta etapa lo principal era la caza y la recolección. Muy bien, Keila, muchas gracias. Ok. Y también, a ver, ¿alguien más? Sobre este periodo paleoindio. Mencionaba Keila la caza y la recolección, ¿verdad? ¿Y en qué lugares? ¿Se acuerdan que se encontraron en campamentos de cazadores, verdad? Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal, Giovanni? Buenas tardes. Estaban en Quiché, Totonicapán, Huehuetenango y Guatemala, ¿verdad? Gracias, Eran señor. cazadores y recolectores, ¿no? Muy bien, gracias, don Giovanni. Bueno, del periodo arcaico que mencionamos, a ver. La domesticación, los experimentos en tierras bajas y la agricultura. Bien, Suseli, muchas gracias. Entonces vimos que es en el periodo arcaico que empieza, ¿verdad? La agricultura, empieza también la domesticación, que va a tener un impacto importante en que estos grupos puedan garantizar su alimento, ¿verdad? Claro, va a ser un proceso que va a darse de manera paulatina, ¿verdad? Va a ser un proceso que va a llevar bastante tiempo, ¿verdad? Y entonces, por eso decíamos, el arcaico, bueno, del 6500 a 1800 antes de Cristo. Luego mencionábamos también el periodo preclásico. ¿Qué dijimos del preclásico? Iniciaba el desarrollo de la agricultura intensiva, la escultura y la escritura. Excelentes edificios y obra pública. Ok, gracias, Suseli. ¿Y por qué se llama periodo preclásico o formador?
porque fue una de las primeras ciudades, creo yo. A ver, alguien más, alguien más. Gracias, Suseli. Muchas gracias a yo por sus respuestas. A ver, alguien más. Porque ese periodo se le llamó preclásico o formador. Porque permitió el desarrollo fundamental, licenciada. Buenas tardes. Hola, Wendy, buenas tardes. Sí, digamos que ese es el periodo en el que ya se empiezan a ver, a desarrollar las características que se observan, ¿verdad? En la civilización maya, la forma de construir sus ciudades, empieza poco a poco a desarrollarse, digamos que ya para el final del preclásico, empieza a desarrollarse la escritura, igualmente empieza a especializarse la sociedad. Digamos que al inicio del preclásico, la sociedad va a dividirse sobre todo en los jefes, ¿verdad? Y en los campesinos. Entonces no va a haber, o el cacique y los campesinos, no va a haber tanta especialidad. Pero conforme empiezan a producir más, entonces empiezan a surgir también, o hay más énfasis en otras especialidades, ¿verdad? Y entonces va a ser al final del preclásico en donde se empieza a ver también desarrollo de la arquitectura, de la pintura, la escultura, ¿verdad? Desarrollo importante. Bueno, ok, entonces vamos a continuar hoy con el periodo clásico. El periodo clásico pues va a ser un periodo, el que se conoce como el máximo esplendor, ¿verdad? De los que podemos llamar los mayas antiguos, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver que ya va a haber mayor desarrollo de la escritura, surge la numeración, la construcción de grandes ciudades, ¿verdad? Ciudades bastante grandes, con bastante población. Es un periodo al que se le llama también periodo teocrático. ¿Qué significará teocrático? Que tenían dependencia de los dioses. Así es, don Giovanni. ¿Qué significa teos? Teo es Dios. Dios, ¿verdad? Entonces, como que gobierno de los dioses, digamos que entonces esta etapa va a ser bien importante, el tema religioso, ¿verdad? Y entonces los mayas van a estar preocupados pidiéndole a sus dioses que haya buen clima para que continúe la abundancia de lo que se está produciendo, ¿verdad? Ok, en este periodo mencionábamos pues a Tikal, Huachatún, Quiriguá, Copán, Copán en Honduras, ¿verdad? Eh, bueno, ya dijimos que había ciudades monumentales, en donde vamos a ver también la forma de tallar las estelas, en donde va a haber más minuciosidad, ¿verdad? Y en estas estelas ellos van a dejar escrito. ¿Qué creen ustedes que dejaban ahí escrito los mayas en las estelas? Como una cápsula del tiempo, ¿verdad? Para que cuando la vieran más adelante dijeran, ah, bueno, aquí vivían de esta forma. Ok. Em, ¿Qué era lo que pretendían los mayas? ¿Qué era lo que querían hacer constar ahí en sus estelas? ¿Por qué tantos grabados, verdad? ¿Por qué tallaban tantas estelas? ¿Qué era lo que querían hacer ellos? ¿O le estaban poniendo mensajes a los extraterrestres o qué? Porque se acuerdan que ha habido versiones, interpretaciones, ¿verdad? Que dicen que, bueno, los mayas se fueron porque se subieron en su nave espacial y se fueron a otros planetas, ¿no? ¿Qué dices, Ayani? ¿Qué pretendían los mayas? ¿Qué era lo que querían dejar ahí grabado en las estelas? Buenas tardes, Liz. Bueno, se supone, o bueno, la historia que yo tendría es que los mayas grababan ciertas estelas para que la población se enterara de acontecimientos importantes en las regiones. Estos, pues, los construían en piedra para que eran los más dominantes en la región, porque no se destruían fácilmente. Así es, Ayani, muchas gracias. A ver, alguien más. ¿Qué era lo que plasmaban los mayas en las estelas?
Angelita creo que había encendido su micrófono, ¿no? Tal vez acontecimientos importantes, Bien, Luis Pedro, acontecimientos importantes. ¿Cómo qué? A ver. como cuando cambiaban de rey, creo, no recuerdo cuál era el nombre que le daban a su líder. Era Latch Winnie cuando, sí, cuando llegaba un nuevo gobernante, cuando fallecía el anterior, ¿verdad? Ujú. ¿Qué más? ¿De qué más querían dejar constancia los mayas ahí en sus estelas? ¿Qué dice Podría, usted? A ver, bueno. ¿Qué dice eh, Manuel? no, podría ser también en cuanto a los dioses a los cuales les rendían culto. Hacer un homenaje a los dioses. Gracias, Emanuel. ¿Qué dice Suseli? Licenciada, yo me puse a investigar aquí rapidito y me salió: la civilización maya registró sus logros, triunfos y hechos históricos en estelas, que han permanecido como testigos del paso del tiempo, batallas, encuentro entre ciudades rivales, pero principalmente registros históricos. Gracias, Suseli. A ver, Ana Regina, aquí nos escribió en el chat. A ver, registros históricos, batallas. Ujú. Entonces, ¿para qué sería importante para ellos dejar registros históricos? ¿Por qué creen ustedes? Porque de una u otra forma sabían de que iba a haber gente después de ellos, entonces ellos como que querían dejar esa constancia, ¿verdad? Y quería que perdurara a través de los años, ¿verdad? Y lo lograron. Muchas gracias, Enrique. Sí, fíjense, si ellos no hubieran tallado tantas estelas, escalinatas, ¿verdad? Por ejemplo, en Copán está la escalinata de los jeroglíficos, en fin. Entonces, sus murales, sin toda esa obra, ¿verdad? Y no hubiéramos podido enterarnos. Y fíjense que, bueno, ellos trabajaban eh, sus construcciones, ¿verdad? Con los materiales que había en la región. Por eso no hay tanta evidencia, por ejemplo, en el altiplano, porque allí utilizaban barro, adobe, ¿verdad? Y pues son materiales que no eh, sobreviven, que no resisten tanto inclemencias del tiempo como la roca, ¿verdad? La piedra. Entonces, hay lugares en donde tenían más cerca yacimientos de piedra y pues ellos la aprovechaban, ¿sí? Por eso en esos sitios es donde se pudo encontrar mucho más evidencia, ¿verdad? Acerca de la vida de los mayas. Pero fíjense que en la actualidad los arqueólogos también siguen investigando acerca de los sitios que existieron en el altiplano, ¿verdad? Eh, por ejemplo, durante el periodo clásico, ¿sí? Pero porque en este periodo eh, el sitio más famoso pues ha sido Tikal, ¿verdad? Que hasta ha salido en varias películas, El Gran Jaguar, el sitio del Mirador, ¿verdad? Que hace algunas décadas fue descubierto y que es muy famoso por su pirámide La Danta y en fin, que este arqueólogo Richard Hansen le ha dado mucha popularidad, ¿verdad? Pero bueno, que era del preclásico. Pero fíjense que de la etapa de estas, casi del preclásico y clásico, no hay mucha evidencia en el altiplano por el tipo de materiales que ellos utilizaron, ¿verdad? Pero como vemos, ellos están preocupados por dejar esas evidencias para generaciones futuras y además para ensalzar a sus dioses y a sus gobernantes, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno, entonces la religión para los mayas clásicos fue fundamental y ellos agradecían bastante. En la película Apocalipto, dice Enrique, sí, así es, aunque hay que ver Apocalipto ahí para ver Apocalipto hay que tomar en cuenta que ya esa película está ubicada en la etapa posclásica, ¿sí? Eh, y como que mezcla varias cosas, ¿verdad? Ujú.
Entonces, porque muestra, por ejemplo, que ya vienen los españoles en sus naves, como que fueran las costas de México, ¿verdad? Pero se supone que está desarrollándose acá en el Petén, porque pasa el Gran Jaguar, ajá. Pero es interesante ver cómo reconstruyen, ¿verdad? Esa etapa. Ujú. Bueno, entonces fíjense que los mayas aquí en el clásico, digamos que ya tenían resueltas un montón de situaciones, ¿verdad? Ya no tenían que preocuparse por la alimentación, porque había mucha gente del pueblo, los calpules, que estaban trabajando la tierra, ¿verdad? Fíjense que en ese entonces los calpules eran grupos de familias. Es como que dijera, bueno, Enrique, están, conforman un calpul, eh, todos los familiares, digamos que fuera desde su abuelito, todos los hijos de su abuelito, los nietos y en fin, se van quedando todas las familias reunidas y van formando una aldea, ¿verdad? Una comunidad. Entonces, así los calpules eran los que se organizaban para producir y ellos, pues, se comprometían a ir tributando sobre lo que ellos trabajaban, ¿verdad? Si trabajaban maíz, si trabajaban frijol, eh, si cultivaban chile, en fin. Pero también, por ejemplo, si elaboraban petates, si hacían cerámica, diferentes tipos de artesanía o de muebles, si se dedicaban a la pesca, en fin. De esa forma también las comunidades iban contribuyendo. Y eh, realmente era una sociedad que funcionaba bastante bien, ¿verdad? Ellos se enfocaban en quedar bien con sus dioses, ¿verdad? Les celebraban fiestas, ¿verdad? Eh, también en honor de las cosechas, en fin. De esa manera cumplían, ¿verdad? Pero fíjense que también fue una sociedad que no necesitó esclavizar a otros grupos para poderse florecer, ¿verdad? Para poderse sostener. Eso fue bien importante. Eh, yo no sé si la vez pasada hablamos del sistema tributario que ellos tenían, pero eh, fíjense que se considera que era bastante justo porque lo que habían arreglado las autoridades con los calpules era que se tenían que quedar ellos con lo necesario para su subsistencia, ¿verdad? Y para poder intercambiar, para poder comercializar. Y el excedente era el que entregaban ellos a los gobernantes. Eso obviamente redundaba en que había mejor salud de la población, mejor estado anímico, estaban más contentos y también en que querían a sus gobernantes, ¿verdad? Ujú. Entonces era una situación que convenía a todos. Bien. En cuanto a la estratificación social, ¿verdad? ¿Cómo estaba dividida la sociedad del clásico? Mencionábamos que en la cúspide estaba el Alachwinik, que era el gobernante. Luego venían los sacerdotes, los militares, funcionarios. Había una capa de profesionales. ¿Qué profesiones creen ustedes que había en esa época ahí entre los mayas? Agricultores. Agricultores, bien, Luis. ¿Qué dice Kale? Que levantó la mano. También arquitectos, tal vez. Arquitectos, así es, ¿verdad? Ahí diseñando las pirámides que iban a construir, diseñando a dónde iban a ir las calles, las calzadas. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otras profesiones podía haber en esa época? Matemáticos. Muy bien, Dulce, matemáticos, ¿verdad? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Fíjense que en muchos lugares, por ejemplo en Huachactú, Monte Albán, había observatorios, ¿sí? Ellos observaban los astros y calculaban, ¿verdad? El movimiento, el paso de los astros. ¿Qué otras profesiones había entonces entre los mayas? Astrólogo, licenciada, si no estoy mal. Gracias, Wendy. Son astrónomos. Ajá. Tal vez Perdón. los que ahora son médicos, pero antes se llamaban curanderos.
Así es, dulce, muy bien, médicos. ¿Qué dice Enrique? Pues algo que se les daba muy bien es que eran artesanos. Ah, con las artesanías. Fíjense, las artesanías ya iban, digamos, del lado del pueblo, ¿sí? Eh, ujú. ¿Qué otra cosa? También para el arte plumario. Fíjense que esos penachos que usaba el gobernante y gente allegada a él, ¿verdad? Los sacerdotes. Era un honor poder elaborar esos penachos, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo se, los pintores, cómo se llaman los que grababan las estelas? Los pictógrafos, Mm, será pictógrafos. los escultores, Eso, escultores, ¿verdad? Porque acuérdense que en la piedra estaba grabado, ajá. O sea, no era impresión, era tallado, ¿sí? Con cincelo, bueno, con la herramienta que ellos tenían, ¿sí? Ok, gracias. Y luego pues estaba el pueblo. Ahí estaban los más iguales, la gente común, digamos, ahí estaban todas las personas que hacían, que elaboraban las artesanías, los pescadores, todo, pues permanecían campesinos, también había cazadores, ¿verdad? Ven. Y había un porcentaje pequeño de una figura que se llama esclavitud por deuda. Cuando un calpul no había podido tributar, ¿verdad? Bien, porque pues por inclemencias del tiempo, por complicaciones, se comprometían a trabajar en las tierras del gobierno, ¿no? Había tierras de la comunidad del calpul y había otras que eran del soberano. Entonces decía, bueno, vamos a trabajar ahí para poder pagar con trabajo lo que debemos, en fin. Entonces no era una condición permanente, ¿sí? Entonces, si vemos esta sociedad del clásico, estaba bastante equilibrada, ¿verdad? Y realmente permitía que las personas tuvieran bastante bienestar y pues que estuvieran contentas. Obviamente, pues sí, había diferencias, problemas, líos, ¿verdad? Entre vecinos, entre, ay, que me cae mal el recaudador, en fin. Pero dentro de todo, pues estaba bastante balanceada la situación. Encontramos en este periodo, bueno, ya habíamos mencionado las ciudades, ¿verdad? Quilhuaco, Tumalhuaca, etc. Al final del periodo clásico empieza el equilibrio que se había venido experimentando. Se va a romper porque van a empezar a haber guerras, ¿verdad? Entre las diferentes ciudades. Y entonces va a venir después, al final del clásico, una etapa que se conoce como el colapso, ¿verdad? Entonces ahorita nos vamos a pasar para allá, para la otra presentación. Fíjense que muchas veces se dice que los mayas, bueno, me imagino, tal vez ustedes escucharon que los mayas desaparecieron, que se extinguieron, y ahí es donde, por ejemplo, hay una versión de los alienígenas ancestrales que dice, se fueron en sus naves espaciales. Entonces vamos a hablar acerca de lo que sucedió, ¿verdad? Fíjense que se le ha llamado el colapso, aunque bueno, es que sí hubo cambios bastante drásticos al final del periodo clásico. Entonces, bueno, y esto tiene que ver con los inicios del posclásico, ¿verdad? Ya el siguiente periodo. Entonces, ha habido muchas interpretaciones, ¿verdad? De parte de los autores, y podemos decir que lo que sucedió, que fue, se conoce como el colapso, el abandono de ciudades, despoblamiento, ¿verdad? De centros bien importantes como Tikal, por ejemplo, de la noche a la mañana ya fueron abandonados. ¿Y qué pasó? Si era una ciudad tan importante, con tanto florecimiento, ¿verdad? Y entonces, de lo que podemos afirmar es que fue un fenómeno multicausal, ¿verdad? No fue que murieron todos de una enfermedad y ahí desaparecieron o se subieron en sus naves espaciales, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar de estas causas. Ok, por un lado, en cuanto a las causas ambientales, podemos decir que hubo sequía y pues que las tierras empezaron a empobrecerse, o sea,
Un periodo de sequía, pues dijimos, afecta bastante porque las tierras pues, producen menos, ¿verdad? Pero también lo que tuvo que ver con el empobrecimiento de las tierras fue que desde esa época ya se utilizaba una práctica para limpiar los terrenos. Digamos que al terminar la siembra, y eso todavía existe, todavía se practica, la rosa con Z. No sé si alguien sabe qué es la rosa. ¿Qué dice Keila? Creo que es que queman las tierras, o sea, les prenden fuego. Sí, así es, ajá. Es una quema para limpiar el terreno y que quede listo para la siguiente siembra, ¿verdad? Ujú. Pero el problema es que la práctica constante de la rosa va eliminando minerales importantes de la tierra. Entonces, pues esa tierra ya no va a producir tanto, ¿verdad? Empieza a producir menos y menos. Y lo que sucedía, y que va a haber influir también, es que entonces se deja de utilizar un terreno que ya cada vez produce menos y se empieza a buscar otros terrenos, ¿verdad? Un poquito. Y entonces eso hace que las tierras vayan escaseando, ¿verdad? O sea, este terreno ya no me produce, vamos a buscar un terreno un poquito más allá, pero pues como dijimos, había bastante población, porque pues había suficiente alimento, vivían bastante bien, ¿verdad? Y entonces eso presionó más, ¿verdad? Porque obviamente eh, hay más población, se necesita más tierras para trabajar y si a la par van a haber terrenos, si tomamos en cuenta que hay terrenos que ya no producen tanto y entonces se van a buscar más tierras para que produzcan, esto pues va a afectar bastante, ¿verdad? Por un lado, cuando las tierras producen menos, pues obviamente el tributo va a bajar, ¿verdad? Y pues los gobernantes no van a estar tan contentos. Y va a haber ahí una cuestión como un círculo vicioso, ¿verdad? Porque se va a decir, bueno, muchas tienen que producir más porque los dioses están enojados. Si no les entregamos el suficiente tributo, entonces no nos van a mandar agua, no nos van a favorecer con un buen clima para que produzcamos más. Y entonces, al exigir los gobernantes más, que se siguiera tributando de la misma manera o más, ¿verdad? Para poder agradar a los dioses, eso molestó mucho, ¿verdad? Y entonces influyó en que hubiera rebeliones campesinas, ¿verdad? Obviamente hubo explosión social porque no puede ser, no tenemos ya para comer nosotros, todo lo estamos entregando a ellos, estamos trabajando de manera extenuante y todavía nos exigen más, o sea, no podemos, ¿no? Y no, ¿verdad? Y entonces eso influyó en que la situación se complicara más, ¿verdad? O sea, rebeliones campesinas, muchos grupos abandonaron su ciudad, mejor, bueno, ya no queremos tener nada que ver con estos, vámonos a buscar otro lugar, ¿verdad? Para poder vivir mejor, en fin. Y luego se fue complicando también porque fueron llegando grupos toltecas que venían del centro de México. Eran grupos guerreros, ¿sí? Que tenían una cultura diferente, ¿verdad? Ellos pues sabían usar muy bien las armas, venían buscando territorios para conquistar, para dominar, ¿verdad? Para enriquecerse de otros grupos, ¿verdad? Ok. Em, también, bueno, algo que se me pasó por acá, que obviamente al haber escasez, al haber sequía, pues también la gente empezó a enfermar, ¿verdad? Entonces también la salud se vio afectada, pues sí, entonces de ahí que sí pudieron haber muerto bastantes personas, ¿verdad? A causa de que no podían alimentarse bien, no había suficiente agua, la deshidratación, eh, parásitos, en fin. Ok, enfermedades intestinales, en fin, ¿verdad? Que eh, falta de comida, en fin. Bueno, otras de las razones, ¿verdad? Yo les traigo aquí todo el conjunto de razones, de argumentos que se han dado acerca de esto que se ha llamado el colapso, ¿verdad? O este gran cambio que se da eh, después de ese gran florecimiento de los mayas clásicos. Entonces, también
encontramos las causas religiosas, ¿verdad? Se han encontrado en varios sitios arqueológicos estelas destruidas de manera intencional. O sea, los mismos pobladores las rompieron, las partieron. Ujú. Y entonces, fíjense que, bueno, digamos que eso de la destrucción intencional de obras de arte se tomó, por un lado, se toma como evidencia de parte del enojo, ¿verdad? De los pobladores de esas ciudades que estaban molestos porque ya les estaban exigiendo demasiado. Pero también ha surgido otra explicación que dice, bueno, los mayas, eh, ellos siempre estaban muy pendientes de, de estar como muy aterrizados en el sentido de que de no ser vanidosos, de no ser creídos, ¿verdad? Ujú. Y entonces, y eso estaba dentro de la filosofía, podríamos decir, ¿verdad? Maya. Cuando había una obra tan perfecta que habían realizado, decía, ay no, le voy a dar un pincelazo por acá, un corte por acá para que no sea perfecto, ¿verdad? Porque si no, yo la hice y me voy a creer, pero ahí sí que la supermaravilla de este mundo y de todos los planetas. Ujú. Entonces, se cree que también eso pudo haber influido, que eran, que vieron que eran ciudades tan bien hechas, tan perfectas y que algunos pudieron haber abandonado. Bueno, esa es como dentro de las otras teorías que se han vertido, ¿no? Acerca de este abandono de las ciudades. Otro aspecto que tiene que ver con la religiosidad y que con esto de la interpretación de los movimientos de los astros, ¿verdad? Que pudo ser que también había fechas que pronosticaban, ¿verdad? Que se iba a abandonar las ciudades en tal época y que por eso en algunas ciudades sus pobladores pudieron haber estado pendientes de esas predicciones, ¿verdad? Y decir, bueno, entonces mejor nos vamos, buscamos otro lugar en donde volver a empezar, ¿verdad? Y también están las causas militares. Como dijimos, pues ya estaban, había mucho conflicto, ¿verdad? La misma situación social estaba de la carestía, la presión que había para producir, pues no ayudaba. Y también conflictos entre las ciudades, ¿verdad? Eh, por, eh, por ver quién prevalecía, quién era más hegemónica, ¿verdad? Quién era más poderoso, ¿sí? Entonces, se cree que todo este conjunto de causas pudieron haber influido, ¿verdad? En que se diera ese abandono y ese despoblamiento de importantes centros mayas, ¿verdad? Y entonces, digamos, teniendo en cuenta todas estas situaciones, es que se va desarrollando el periodo que se conoce como posclásico, ¿verdad? Que entenderemos que con este prefijo post va a ser la etapa posterior a todo ese desarrollo, ¿verdad? Y esplendor que tuvieron los mayas, ¿verdad? De esa época. Y entonces, el protagonismo que se tenían en ciudades de tierras bajas de Petén, ¿verdad? O de la costa, va a pasar ahora al altiplano. Sí sabemos que es el altiplano para ponernos aquí, para entendernos mejor. En lo personal, no, licenciada. Cuando hablamos del altiplano de Guatemala, Las poblaciones altas o regiones altas del país. gracias, don Giovanni. Y entonces, a ver, alguien más que quiera comentar, ¿sí? ¿Qué significa esto de las poblaciones altas que dice don Giovanni? No sé si hay alguien aquí que sea de Toto, que sea de Shela, solo la. Licenciada, tal vez a mí, por donde yo vivo, me queda un poco más cerca, se puede decir Quetzaltenango, Huehuetenango, todas. Y yo, por lo menos, como he ido de viaje, como vamos para México, se ven las grandes montañas y es donde uno va en la carretera, así sobre el nivel del mar.
te podría decir, está muy alto y se ven así las bajadas porque estamos en lo alto de Guatemala. Gracias, Dulce. O sea, no sería al nivel del mar, porque ¿verdad? Sino que por encima, ¿verdad? Cierto, por encima. Disculpe, licenciada. Ajá, entonces son lugares montañosos, lo que le llamamos también tierra fría, ¿verdad? Yo no sé, bueno, antes así decían los abuelos. Lugar plano entre montañas, dice Eric. Gracias. Entonces, el protagonismo ya no va a ser en la selva, ¿verdad? Sino que va a pasar a los sitios ubicados en el altiplano, tierra fría, como mencionaban ustedes, lugares montañosos, ¿sí? Fíjense que el posclásico va a ser un periodo de guerras. Va a haber mucho conflicto, va a haber guerras. Lo que se cree es que población de Tikal, de otras ciudades, ¿verdad? Que fueron abandonadas, Copán, etcétera, se desplazaron hacia el altiplano. Las investigaciones que se hicieron, bueno, sí, mucha gente se fue hacia el norte, más al norte, digamos, buscando Yucatán, Quintana Roo, pero otros se fueron para el altiplano, ¿sí? Y allí empezaron a construir sus ciudades. Y como fue una etapa de guerra, precisamente buscaban construir su ciudad en una ubicación que quedara en alto, que no fuera de fácil acceso para que el enemigo no los ubicara rápido o que le costara llegar, ¿sí? Que no pudiera entrar, ¿verdad? Que ellos desde los muros, ¿no? De la ciudad pudieran ubicar bien cuando venían los enemigos. Y entonces también va a ser una etapa en la que van a cambiar un montón las formas de construcción. Vamos a encontrar pirámides más bajitas y extendidas, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que en esa etapa de guerra, entonces las construcciones que van a hacer los mayas van a ser tan diferentes? O sea, sí, chaparritas y alargadas. ¿Por qué será? Aquí está. Algo más. Es que yo les había puesto en la pirámide de Chichén Itzá. Me dice, a ver. Así es, Selvin, para no ser vistas desde lejos, ¿verdad? Entonces, así tenían más protección. Ok. Entonces, esta etapa del posclásico también se conoce como el periodo de los señoríos, ¿verdad? La importancia, como les decía, se va a trasladar al altiplano y vamos a ver capitales importantes como la de los quichés, ¿verdad? En Gumarcaj, la de los cachiqueles en Isinché, la de los utugiles en Chutinamít. Va a cambiar, obviamente, la forma de gobierno, ¿verdad? Vamos a hablar de una forma de gobierno despótico tributaria. ¿Qué significará esto? Despótico tributario. Una forma injusta, licenciada. Una forma injusta, dice Rosario. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué significará despótico? Que le pedían demasiados tributos a la población de manera excesiva. Eso, muy bien, ¿sí? Y además, fíjense que aquí lo que dijimos que va a ser una situación en la que van a estar peleando los grupos para ver quién es el más poderoso, el más importante. Se va a ejercer mucho la fuerza, la violencia, ¿verdad? Y entonces la pelea, la disputa va a ser por tener el control de las aldeas que producen, que cultivan, para exigirles el tributo. De eso van a vivir digamos, los jefes de los señoríos, ¿sí? Ok. Entonces, por eso también se va a hablar de teocracias militares, ¿verdad? Obviamente, basado siempre en la religión, pero imponiendo la fuerza, ¿sí?
En cuanto al poder político, fíjense que cómo va a estar estructurado, pues van a haber casas grandes que son como ciudades importantes de cada señorío, como decir una gobernación, ¿verdad? Que desde ahí se administra, ¿verdad? Ese señorío. Y las Nimja, bueno, los Chinamit, o sea, casa grande significa Nimja, ¿verdad? Sí. Y estaban los Chinamit, que son como decir las municipalidades, ¿verdad? Ujú. Entonces, la casa grande, la Nimja, que era como la gobernación, y Chinamit, que es la municipalidad, que son directamente los que están cerca de las comunidades que están produciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, el primer señorío que surgió fue el de los quichés. Los quichés, fíjense que cuando llegaron los españoles, en 1524, los quichés tenían controlado casi todo el territorio de Guatemala. Llegaron a ser bien poderosos. Okay, entonces, como dijimos, bueno, fue el primer señorío que se estableció. Eh, cuando llegaron, empezaron a llegar estos grupos de toltecas, que eran guerreros que venían de México, empezaron a dominar a otros grupos que ya estaban acá en Guatemala, ¿verdad? A dominarlos, a conquistarlos. Los quichés se van aliando con ellos. También hubo ahí un mestizaje, ¿verdad? Cultural, biológico, ¿verdad? Los quichés eran, pues, guerreros, ¿sí? Y tenían bajo su mando a un grupo, a otro grupo, ¿verdad? Que los ayudaba a conquistar a los poblados, que eran los cachiqueles. En esta época, bueno, aquí estamos en el capítulo número 4, el de los señoríos quichés. Empieza en la página 27, ¿sí? Entonces, fíjense que en esa etapa ya no van a ser ciudades-estado, como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? En la etapa de clásico, sino que van a ser estos señoríos. Obviamente los quichés, que son el primer señorío que se estableció, viven de la guerra, ¿verdad? Y su idea de ejercer su dominio y su control es tener subordinados a todas las aldeas que producen, ¿verdad? ¿Sí? Para exigirles el tributo. Van a haber algunos pueblos que cuando ven que vienen cerca los quichés a conquistarlos, a dominarlos, se van a rendir antes, ¿sí? Porque las prácticas que se tenían de guerra, pues sí eran muy sanguinarios, ¿verdad? Y entonces, ahí sí que prácticas aprendidas también de los toltecas y que bueno, en fin, ya esa tradición del centro de México. Y entonces, había muchos pueblos que mejor se rendían. Ahí vienen los quichés, mejor nos vamos a rendir porque ya vieron aquellos. Los de Zapotitlán, por ejemplo, no se rindieron. Y los mataron, les quitaron sus tierras, en fin. Y entonces había algunos que se rendían, habían otros que les entregaban algunos gobernantes, ¿verdad? Que entregaban a alguna doncella, alguna de sus hijas, para que se casara, digamos, con alguien, familia de los quichés, para ir haciendo alianzas a través de los matrimonios, en fin. Otra característica de los señoríos, de cómo estaba estructurado el señorío quiché, es que había varios linajes, como decir, varias familias, ¿verdad? Dentro de esa nobleza quiché. Y entonces había pleito entre ellos, porque la que controlaba los puestos más importantes, la que tenía la jau, digamos, el gobernante, la que tenía control de las nimja, las casas grandes, era la nima quiché. Y las otras dos ramas, pues tenían puestos secundarios, entonces siempre había pleito entre ellos.
Como dijimos, los cachiqueles era un grupo de soldados que estuvieron durante un buen tiempo bajo el mando de los quichés, fueron sus aliados, ¿verdad? Y ellos, donde estaban los quichés, pues ahí los cachiqueles establecían su campamento cerca, ¿verdad? Cuando estuvieron ya en Gumarcaj, digamos, ahí cerca de Santa Cruz, del Quiché, pues ahí también en las afueras de Gumarcaj, los cachiqueles tenían su campamento. Pero resulta que cuando el ajau de los quichés era Kikab, el gobernante se llamaba Kikab, sus hijos, familiares, estaban molestos, estaban celosos de los cachiqueles, porque Kikab pues los tenía como sus aliados, como sus que fueran gente de su confianza, ¿verdad? Como sus amigos. Y entonces los hijos de Kikab se enojaron tanto que querían, planearon aniquilar a los cachiqueles, atacarlos, ¿verdad? Lo que hizo el rey Kikab fue que les avisó, ¿sí? Les mandó ahí el mensaje que mejor, que los querían atacar y que mejor se fueran. Para los cachiqueles obviamente fue una afrenta, ¿verdad? Ellos eran guerreros. Y entonces fueron a buscar un lugar donde establecerse, ¿verdad? Tener ellos también una ciudad que fuera su sede, ¿verdad? Su capital. Y entonces a partir de allí se dedicaron a pelear en contra de los quichés. Por eso, obviamente, cuando llegaron los españoles, los cachiqueles estaban enfrentados con los quichés, ¿verdad? Y pues se aliaron con Pedro de Alvarado para derrotar a los quichés, ¿verdad? Otro de bueno, el señorío de Cachiquel también tenía ahí sus diferentes linajes, ¿verdad? Varias familias que estaban ahí en pugna por el poder. Bueno, otro de los señoríos fue el señorío Tutují, que estaba aliado con los quichés, ¿verdad? Y peleando con los cachiqueles. Entonces, realmente cuando llegaron los españoles a Guatemala, ¿verdad? Encabezados por Pedro de Alvarado en 1524, encontraron a estos grupos, que eran grupos de guerreros, que estaban peleando entre ellos, ¿verdad? Que tenían divisiones adentro de cada señorío, pues porque había pugnas de poder entre las familias, los diferentes linajes. ¿Por qué mis primos sí van a gobernar y yo no? ¿Cómo es eso posible? ¿Que por qué? Esos mis parientes lejanos. Entonces había un montón de problemas a nivel interno dentro de cada señorío. Y también hay que tomar en cuenta que en el caso de los quichés, que eran los que tenían sometidos a la mayoría de poblados, obviamente la gente no los quería, las diferentes comunidades agrarias pues tampoco querían a los quichés, ¿verdad? Por la forma en la que ellos gobernaban. Por eso pues fue fácil para los españoles dividirlos, ¿verdad? Bueno, no sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Aquí estoy. Si tienen ustedes para que platiquemos. No, solo que tanto los romanos como los mayas, ¿verdad? Eran así como que bien politeístas. Sí, Enrique, así es. Y fíjese que también como los romanos, esos grupos quichés igualmente se iban apoderando, o sea, conquistando, ¿verdad? A los demás pueblos y ampliando el control, su dominio. Lo que se piensa es que si no hubieran llegado los españoles, los quichés sí hubieran llegado a ser un imperio, ¿verdad? Porque ya tenían sometidos a bastantes comunidades, usando la violencia, en fin, entonces sí hubieran podido llegar a ser imperio. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna otra duda.
Licenciada, disculpe, la división, perdón, las lenguas que ellos manejaron era una representación de esa división que vivieron, todas las lenguas que tenían, o se Sí, quitaron después. fíjese, Rosario, que la mayoría de esos idiomas surgieron del maya, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se fueron desplazando a otros lugares, fueron cambiando, como surgiendo modismos de cada lugar. Y luego, pues ya, como quedaron como idiomas diferentes, ¿verdad? Pero sí con ese origen común. Bueno, la mayoría, ¿verdad? De los idiomas indígenas acá en Guatemala. Ujú. ¿Qué dice Keila? Licenciada, ¿y cómo fue que, así como los quichés, que eran un pueblo guerrero, pudieron ser tan fácil, um, o sea, que los conquistaron tan fácil? Si los españoles en sí no eran como un pueblo, o no venían así como gente preparada para la guerra, sino creo que ellos eran personas que venían de la cárcel. ¿Cómo fue que un grupo, digamos, algo pequeño, pudo conquistar a grandes pueblos guerreros? Sí, fíjese que, bueno, en la próxima clase vamos a seguir viendo eso, pero fíjese que realmente alrededor de 150 españoles eran los que venían para Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Y, pero venían acompañados de indígenas mexicanos, ¿verdad? Digamos, la estrategia de los españoles fue aliarse con los enemigos de los más fuertes. Entonces, en el caso de México, se aliaron con los enemigos de los mexicas. Ujú. Los conocemos actualmente como aztecas, pero pues ahí sí que es su nombre original, los mexicas, ¿verdad? Ellos nunca se llamaron aztecas, eran mexicas. Entonces, eh, a la que ellos fueron un imperio, tenían dominados a un montón de grupos, ¿verdad? Y tenían esclavos y bueno, sí, eran súper poderosos. Pero fíjese que en México lo hicieron, se fueron aliando eh, con los tlaxcaltecas y en fin, con otros grupos para poder dominar, conocer, ¿verdad? Como que las estrategias de los mexicas, que eran los más fuertes, los más poderosos, conocer sus debilidades, ¿verdad? Y así fue como se fueron acercando a los mexicas. Pero fíjese que también en el caso de México, con Moctezuma, él era el emperador, realmente él no tenía por qué recibirlos, pero había profecías de que iban a llegar del regreso de Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada, y entonces, y que iban a llegar también otros dioses así en casas flotantes, y que iban a ser así, como muy parecidos al sol, ¿verdad? Así de pelo muy claro, y en fin, los claro. Y por eso fue que Moctezuma los dejó entrar a Tenochtitlan, que era una ciudad impresionante, ¿verdad? Y entran y lo hacen preso en su palacio, ¿verdad? Fue algo tremendo, terrible, pero influyó eso también de las profecías. Em, y bueno, ya después, eh, bueno, ya, además ya venían los españoles aliados con los otros grupos indígenas, ¿verdad? Fíjense que hay una serie bien chilera, yo no recuerdo si está en Netflix, pero se llama Cortés, sobre la conquista de México. Está bien interesante para ir viendo cómo se va desarrollando, ¿verdad? El proceso de las alianzas de los españoles con los otros grupos indígenas, creo que eran los tlaxcaltecas, los de Texcoco, no recuerdo muy bien ahorita, y bueno, para derrotar a los aztecas. Y luego entonces, cuando viene Alvarado acá, ya traía con él a indígenas, algunos de los mexicas, los tlaxcaltecas, y etcétera, para ayudarlo con la conquista de, de Guatemala, ¿va? De Cuautimalán, que así le habían puesto, así le habían ido poniendo. Y además de venir con todos esos indígenas mexicanos, pues se alió con los cachiqueles, que eran enemigos de los quichés,
y pues esa fue la forma de derrotarlos, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más tiene algún otro comentario. Licenciada, disculpe, yo estaba leyendo que fueron tres principales señoríos, que era el quiché, el cachiquel, ¿y cuál era el tercero? El sutujil, los sutuiles, es solo la. Ujú. Gracias. Ok, Luis Pedro. Fíjense que alguien más había levantado la mano, que el nombre empezaba con V, pero no. No se me quedó el nombre. No sé si alguien más tenga algún otro comentario, alguna otra duda. Licenciada, la pregunta es si es cierto que a través del Evangelio fueron conquistados Alta Verapaz. Ah, sí, sí. Fíjese que por eso le llamaron la Verapaz, el lugar de la paz. Ahí, bueno, mire, sobre esto vamos a seguir hablando porque vamos a hablar de la conquista, ¿verdad? Más adelante. Pero sí, fíjese que Fray Bartolomé de las Casas llegó ahí junto con otros frailes y estuvieron ellos evangelizando, porque esa región, creo que en esa época le llamaban Tezulutlán, se caracterizaba porque eran indígenas muy rebeldes, pues, que se resistieron mucho, les costó bastante a la corona que poder derrotarlos, entonces fue a través del Evangelio. Ujú. ¿Qué dice César? Disculpe, licenciada, es que por lo que oí y por lo que me acuerdo con mi mamá que estudió historia, es que yo me acuerdo que los españoles, cuando traían a los mexicanos eran, yo me acuerdo que carnívoros, pero no me acuerdo al 100, porque parte del trato que tenían con los españoles era de que a todos los que atacaban, o sea, los podían comer, ¿va? Para que así los tuvieran bajo control. Entonces fue parte de destrucción hacia Guatemala en ese tiempo, pero y a su misma vez era destrucción hacia los mexicanos, porque por las costumbres que les tenían a ellos con tal de gobernar sobre ellos. Ah, gracias César, qué interesante. Pues mire, así como carnívoros, no, bueno, allá los mexicas sí practicaban mucho los sacrificios humanos, pero y comían algunas partes. Mire, dentro de los mayas también hubo algunas prácticas así de, después del sacrificio, comer parte de, ¿verdad? Los órganos de la persona que se sacrificó, pero, mire, está interesante eso que menciona, muchas gracias. ¿Qué dice Berenice? Buenas tardes, Lick. Solo con respecto a lo que había preguntado una compañera, no me fijé quién fue, pero cómo conquistaron los españoles a el Imperio Quiché, si no me equivoco, es que me confundo un poco con los nombres. Uno por lo general cuando piensa en conquista y una vez lo asocia ya con una guerra, con guerra física. Y hace no mucho leí La Patria del Criollo. Lastimosamente no lo pude meditar bien por varios temas de estudio, pero lo poco que pude meditar es que los españoles lograron conquistar el imperio quiché, primero por la cultura y como usted había indicado, estaban asociados con los nativos, ¿cómo se llama? Los indígenas mexicanos. Entonces ellos, por decirlo así, pudieron jugar muy bien sus cartas, más las profecías. Ellos aprovecharon todo eso, ganándose los aliados, cada vez más pueblos. Y con conocimientos que ellos tenían y los pueblos indígenas de Guatemala que desconocían, aprovecharon todo eso para poderse ganar más pueblos que estaban en contra del imperio quiché, más sumando todo eso que el imperio quiché no tenía buena fama por su forma de gobierno. Entonces, poco a poco fueron ganándose a los pueblos y después ya cuando tuvieron más posibilidades de ganar ya en una guerra
por decirlo así, física, eso es donde ellos aprovecharon, pero en sí uno asocia la guerra de una primer comienzo como una batalla física. Pero ellos fueron de poco a poco ganándose los pueblos, entonces fue por eso que los españoles lograron conquistar el imperio. Y iba a comentar algo más, pero se me acaba de olvidar. Ah, Perdón, también se dije algo erróneo, pero es que no pude meditar también mucho ese libro, entonces lo poco que me recuerdo sí fue eso. ok, gracias, Berenice. Mire, ¿y dónde fue que leyó La Patria del Criollo? ¿En qué curso? Sí, era un curso de economía. Seguí perito contador y en economía nos pusieron a leer La Patria del Criollo, pero cabal fue en tiempo de inicios de pandemia y no pudimos terminarlo de estudiar, pero yo seguí con el libro que me había prestado una de mi tía y medio lo logré leer porque no tuve mucho tiempo ya que tenía bastantes tareas, estaba toda preocupada por pasar el año. Ah, ok. Gracias, Berenice. Pero qué bueno que ya leo La Patria del Criollo. Ay, Bueno, gracias, Lico. Un día de estos tal vez lo termine de leer. sí, es que mire, mucho de La Patria del Criollo nosotros vamos a ir viendo. Ay, gracias ahí por apagar su micrófono. Nosotros lo vamos a ir analizando ahorita en la etapa, en la parte de la época colonial. Entonces ahí le va a servir bastante. Bueno, entonces dice Cindy, las clases. Sí, Cindy, ya están disponibles. Ujú. El sábado, creo, les compartí la última, de la última clase, la grabación. Ujú. Ya están ahí las presentaciones y está las grabaciones. Ujú. Bueno, entonces, yo no sé si alguien más quiere agregar algo más. Y hoy sí que platicamos un montón, ¿verdad? No sé si alguien tenga algún otro comentario, duda. Bueno, entonces les comento que en la próxima clase vamos a hablar acerca del descubrimiento, ¿va? Lo que se ha llamado descubrimiento de América. Vamos a hablar sobre ese tema y de las bases jurídicas de la colonización. Entonces, acá en el libro sería capítulo 5, carácter del descubrimiento de América, y capítulo 6, bases jurídicas, ¿verdad? Ahí para que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces, jóvenes, bueno, no sé si hubiera algún otro comentario. Si no, pues aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Me alegra que pudimos avanzar bastante, ¿verdad? Ya siempre si hubiera más comentarios, dudas, me cuentan, ¿verdad? Sí, y vamos a seguir platicando en la siguiente clase, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciada.